vamos a meternos con un tema muy serio. Y con algunos otros que también son serios, pero uno central que me parece que preocupa a un montón de gente, y es el dengue. Estamos en comunicación con el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Andrés y Eugenia de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien. ¿Usted todo bien? Bien, muy bien, gracias. Ministro, primera cuestión básica y elemental. ¿En qué situación estamos respecto del dengue? Oí a algunos epidemiólogos, algunos especialistas que hablaban de la posibilidad de estar ingresando ya en una especie de amesetamiento del crecimiento de casos. Sí, estamos en... Bueno, primero es una epidemia muy grande, mucho más grande que las anteriores que hemos tenido en nuestro país y especialmente en la provincia y en la región centro del país. Pero sí ya nos encontramos hace unas semanas reduciendo la velocidad de ascenso o sin ascenso, y ya la última semana con algunos indicios que estamos a retroceder en la cantidad de casos. Ministro, ¿cuál es el criterio de vacunación? Es algo que me preocupa porque en general lo que se recomienda es vacunación a aquellas personas que ya tuvieron una vez dengue. ¿Es ese el criterio a la hora de elegir en última instancia si uno elige vacunarse, hacerlo? Bueno, la vacunación hoy no es parte del calendario nacional de vacunaciones, así que no es solamente una elección personal, sino una indicación del equipo de salud. Así que en general debe ser indicado por un profesional. Bien. Es una vacuna a virus atenuado, es un virus que está vivo, pero que no produce enfermedades, sino produce solamente la defensa. Entonces hay ciertas personas que no pueden vacunarse, especialmente las personas gestantes, o sea, las que están embarazadas, o las que tienen un tratamiento inmunosupresor. Y luego, a quien está indicado, es una vacuna que está demostrada su seguridad a partir de los 4 años, y su eficacia se asume hasta los 60 años. Arriba de los 60 años no está indicada, por más que la población mayor es una población de riesgo, tenemos un grave de dengue, no está indicado. ¿Quiénes son las personas con más indicaciones? Especialmente es una cuestión epidemiológica, en donde hay más cantidad de casos. En nuestra provincia de Buenos Aires, si bien hay muchos casos, no tenemos la incidencia altísima que se ve en zonas del NOA y el NEA, y de incidencia por cantidad de habitantes, quiere decir, ¿no? Pensemos que nuestro país tiene el 40% de la población del país y tiene menos del 30% de los casos a nivel nacional. Entonces, hay lugares con mucha mayor densidad de casos. En esos lugares es donde está la principal indicación a las personas que ya han tenido dengue o que tengan algunas enfermedades de riesgo como cardiovasculares, diabetes oncológica. El problema es que el 70%, 75% de los casos de dengue suele ser asintomático. Entonces tampoco es que todos sabemos el mismo dengue. Podemos haber tenido el dengue y haber pasado clínicamente sin tener clínica, sin saberlo, y que tengamos el problema inmunológico que puede ser tener un segundo dengue. Ministro, vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva, entre comillas, una nueva normalidad en la que el dengue va a empezar a estar más presente que antes en nuestras vidas, digo, por la cuestión del cambio climático, por esta cuestión de que, bueno, ahora hace más tiempo, más calor, y parece que el mosquito tiene más posibilidades de desarrollo. Hay algo probablemente del cambio climático, no hay dudas, y también hay algo de la adaptación. Es un mosquito que se adapta muchísimo a los entornos. De hecho, no se recomienda el uso de fumigación, de fumigación generalizada. A veces pasa en las localidades en la provincia que dicen que quieren fumigar o incluso fumigar con aviones. No se recomienda porque los mosquitos se adaptan y se transforman en resistentes a las polinización. Así que es un mosquito con mucha capacidad de presión. Sí, es cierto que viene aumentando la colonización, es un mosquito que no había tan profusamente en nuestro país, y menos en zonas más australes, incluso en la provincia de Buenos Aires, y cada vez hay más lugares. Este año tuvimos un brote de dengue en Bahía Blanca, eso no era esperable. Claro. Sin duda esto es una cosa, pero la verdad es que yo pretendo, si uno dijera qué es lo que queremos que suceda con el sistema de salud en nuestro país, nosotros tenemos que hacer como sucedió en la época de Carrillo. Tenemos que sacar, en la época de Carrillo había malaria, paludismo en nuestro país, y el gobierno sacó de los límites de nuestro país esa enfermedad, y eso hizo que no tengamos más ese problema en nuestra historia. Nosotros tenemos que volver a ser un país sin dengue durante el invierno, que dengue es una enfermedad de importación de países más tropicales. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte en el NEA durante toda la temporada de otoño, invierno y primavera para lograr controlar todos los focos, que no tengamos casos
porque también para la región centro de nuestro país, siempre, a la provincia de Buenos Aires, siempre llegaban los casos de personas de países limítrofes que viajaban con la enfermedad, los picaba un mosquito y empezaba la cadena de contagios. Eso hacía que los casos más o menos importantes se dan para finales de marzo. Este año tuvimos casos desde enero. Y eso tiene que ver con que había mucha gente con dengue en el interior de nuestro país, en Corrientes, en Misiones, en Chaco. Entonces, hay que realizar de nuestro territorio durante el invierno esta enfermedad y lograr de esa manera que todo el país esté un poco más protegido y que si bien se van a venir los casos que vengan, pero solamente para el final del verano, no durante todo los 24 meses más que ahora. Tenemos un montón de medidas de prevención que en distintas campañas se han ido recordando y que tienen que ver con descacharrar, con usar mosquiteros. Actualmente el repelente está dejando de ser una opción, básicamente porque no hay mucho repelente, y en ese contexto el gobierno bonaerense empezó a producir su propia marca. ¿Dónde se consigue el repelente producido por la provincia? Bueno, nosotros producimos, en verdad producíamos desde antes. Lo que sucede es que producíamos una cantidad de 1000 por semana o menos. Claro. Ahora producimos 10.000 por semana, por supuesto que estimamos la capacidad de producción al máximo. Lo hacemos en el Mastrón, en el Laboratorio Público Provincial, y casi todo el repelente lo entregamos en operativos territoriales. Nosotros hicimos ya más de 1.500 operativos en territorios, en los barrios donde vemos que hay más cantidad de casos. Identificamos en un barrio que hay una manzana con muchos casos. Habitualmente son barrios más vulnerables, donde el material, digamos, que se junta, donde se junta agua, está un poco más en el ambiente está menos saneado. Entonces, parte del trabajo que hacemos es ir a sacar los basureros, de poder así abierto, ayudar a las personas en las casas a entender qué es un recipiente que junta agua, porque piensan que ese lugar en la pelopincha ahí no puede haber mosquitos, o ese lugar no puede haber mosquitos, pero quizás no es el lugar donde están. Así que ayudamos a hacer casa a casa, identificamos la población y ahí llevamos los repelentes. Otra parte de los repelentes los entregamos al centro de salud, en hospitales y también en escuelas. No llegamos a todos los hospitales, escuelas o centros de salud porque nos enfocamos especialmente en la cantidad de casos. Pero bueno, distribuimos gratuitamente para la población. Es cierto que había, hasta diciembre de este año, una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, llamada LAB, que era parte de una ley nacional, pero el DNU 70 la deroga. Y esta agencia tenía como funcionalidad coordinar, fomentar y financiar con laboratorios de producción pública, porque si se trata de, por ejemplo, nos podría haber financiado y ayudado en pagar recursos humanos o comprar alguna maquinaria que nos ayude a ser más eficientes y más rápidos en la producción de repelentes en la provincia. Nosotros hemos hecho todo nuestro esfuerzo para pasar de 1 a 10, es un esfuerzo gigante, pero bueno, si hubiéramos tenido una Estado Nacional de acompañamiento, teníamos que pagar por la capacidad de producir mucho más. Para poner un poco el foco en lo que está haciendo el gobierno nacional y contrastarlo un poco con lo que se está haciendo en la provincia, le propongo, ministro, escuchar un audio de su par nacional, Mario Russo, que decía esto respecto de la cuestión de los repelentes. Voy al tema que le interesa hoy a la gente. Ustedes hoy habilitan, el gobierno habilita la importación de repelentes. ¿Eso qué significa? ¿Vamos a tener repelente en el supermercado, en la góndola, en Pharmacity, en donde sea va a haber? Estamos en comunicación permanente con los productores de repelentes. Sí. No es que hoy lo que se habilita es la compra puerta a puerta. Okay. Con una resolución que hicimos desde AMNAT con el Ministerio de Economía para que la gente lo pueda adquirir. Pero desde que llegamos al gobierno... Amazon y voy a poder comprar. ¿Y cuándo me llega eso? En los tiempos que por eso. Amazon. Bueno, se reían ahí, el entrevistador era Jonathan Viale, el ministro Russo decía, bueno, en los tiempos que decida Amazon, ¿qué pasa con esta ¿cuál es la eficacia de que cada uno compre puerta a puerta, no sé, en Estados Unidos, un repelente y le llegue? ¿Y hay alguna prevención también de orden sanitario respecto de que cualquiera, sin ningún control, importe este tipo de productos a la Argentina? Yo considero la soberanía un tema estructural en cualquier cosa que uno piense. Uno puede pensarlo en referencia a hablar de poner una base militar en el sur con otra fuerza con Estados Unidos, o lo puede pensar en términos de quién decide qué es un medicamento y cómo asegura un medicamento. Para tener un medicamento seguro en nuestro país, lo tiene que evaluar la ANMAT. La ANMAT es una agencia de prestigio internacional que evalúa la calidad y la seguridad de los medicamentos, vacunas, por ejemplo, los repelentes. A mí me parece muy grave, muy equipado, un antecedente muy feo, suspender la evaluación de ANMAT, además porque
yo que me tocó gestionar durante la pandemia, cuando había mucha escasez de algunos productos, una demanda muy exagerada, aparecen personas que dicen que tienen un producto, pero en el fondo es mentira, es una estafa. Entonces, si uno no cuenta con alguna agencia evaluadora, nosotros consultamos con la ANMAT, y la ANMAT nos decía, esto que te dicen que es un barbijo, no sé si es esto, Claro. vamos a hacer que no comprar cosas inútiles, ¿no? A mí me preocupa mucho que una persona agarre la computadora, entre, pague una fortuna de plata por un producto que va a tardar en llegar, hacemos el costo de logístico de distribución de 1 a 1 de los repelentes de otros países a Argentina, y que cuando llegue no sabemos si lo que están mandando es efectivamente el repelente que dice o es un trabajo pintado. La verdad que a mí me parece que no es por ahí. Se podría haber, por ejemplo, apuntalado la importación de productos como el LED, y hablar con las laboratorios que producimos. Habrán hablado con los privados, con el público, no hablaron a la provincia de Rosario, a ver si nosotros podríamos escalar cómo. La verdad que me parece que hay otras opciones que son distintas, el individualismo, de sálvese quien pueda, y además en esto de poner a la persona en infinidad de condiciones a disputar. Imaginémonos que alguien compra por Amazon y le llega algo que no sirve para nada, después hace un reclamo ante el cliente. ¿De qué manera? ¿Cómo se regula eso? Me parece que no es esa la solución. Yo creo que habría que haber empezado mucho tiempo antes. Ahí ya lo hicimos ustedes. Bueno, en la radio se pasa, pero... Sí, claro. Hay campañas, la única campaña, que yo escucho de prevención en medios es la de la provincia de Buenos Aires, de hecho. La cancioncita, claro. Girata, todo eso hace mucho tiempo hay que explicarlo. Porque el 85% de los contagios se ven que son en la casa. Entonces, si nosotros sabemos bien cómo evitar tener, qué es un cacharro que junta agua y qué agua es peligrosa y cómo lo reducimos, ya con eso bajamos más el riesgo de contagiar. Claro. Entonces, la verdad que es por ahí lo que hay que hablar, hay que ayudar en la producción de repelente, hay que explicar a la gente también, hay que ser muy cuidadosos. Ayer nos enteramos una noticia de un accidente doméstico para la producción de repelente casero. Así que también hay que ser muy cuidadosos con que la verdad que no hay que manipular alcohol y sustancias químicas, conociendo cómo funciona. Para eso están también los colegios farmacéuticos, las farmacias y los laboratorios públicos para producir. Pero me parece que lo que hay que tener es un Estado mucho más presente, que intente proteger y que no, ante la situación por supuesto, el mercado no se regula solo, no existe la posibilidad de que al dejar de intervenir en el mercado alcance los agentes, ya se demostró. Entonces no se soluciona sacando más regulaciones, sino en todo caso estimulando la producción de lo que sea necesario, por ejemplo, al referente. Ministro, lo aprovecho y lo saco un poquitito del tema de dengue. Usted decía recién, en la cuestión del mercado con la gestión de la salud no se llevan bien. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo a las prepagas se le fue la mano. Digamos, bueno, no sé, deberían tener que haber aumentado menos. ¿Qué está viendo en ese plano, en el plano de la cobertura de salud, que yo supongo que está derivando mucho, está recargando el sistema público? Porque si como el mismo Caputo admite a las prepagas se le fue la mano, debe haber mucha gente que no la puede pagar. Sí, yo tengo la intuición, lo voy a decir de alguna manera lo más políticamente correcto que pueda, que no hay nadie que sepa de salud que esté interviniendo en las políticas sanitarias en el gobierno nacional. Porque cualquiera que algo conoce el funcionamiento de la seguridad social del sector privado, podía prever que iba a suceder esto. De hecho, pasó lo mismo con los medicamentos, por ejemplo. Claro. Los medicamentos aumentaron 100 puntos arriba de la inflación. Produjo eso una reducción importante del consumo de medicamentos en farmacias, especialmente medicamentos para enfermedades crónicas. Pero para el sector empresario la rentabilidad es la misma, porque aumentaron la cantidad la rentabilidad por cada caso. Acá sucede lo mismo. Hay un aumento en el costo de las prepagas, muy por arriba del gasto, muy por arriba del aumento del gasto de las prepagas. Se reduce la cantidad asociada, pero se tiene la rentabilidad. Eso se llama segmentación en salud. Lo que aparece después de las prepagas que aumentan muy caro y segmentan a la población más rica es la aparición de segundas o terceras líneas de prepagas que agarren a un costo menor, con peor calidad de servicio, ese porcentaje de esa población que queda por fuera. Lo que termina generando es una inequidad en el sistema de salud, sectores sobrefinanciados, población que tiene un acceso exagerado al servicio de salud y poblaciones con menor calidad de servicio de salud, básicamente
ir a violentar un derecho que nosotros consideramos universal y que es equitativo, tratar de garantizar que todos tengamos el mismo derecho a la salud y que no dependa del dinero que cada uno tenga. Y esto es básicamente lo contrario, porque esto es una cuestión muy teórica, pero que la sabe cualquiera que haya pasado cerca, vivido, que hable de economía de la salud, necesita el mercado de la salud. Porque la salud no tiene una relación entre la oferta y la demanda. Nadie ni compra, ni cuando lo compra, como sucede con el resto de las cosas, no puede elegir un medicamento por sobre otro, no se puede aumentar la oferta porque se puede inventar médicos. Hay una serie de cosas también que no vayan a toda la salud, por eso en todos los lugares del mundo la salud la regula el Estado. Cuando aparecen episodios como este, lo que se genera es inequidad e injusticia y más. Una consulta, ¿ya tienen o existe alguna medición respecto del impacto sobre la salud pública en la provincia de Buenos Aires de este aumento generalizado en la gestión privada del sistema de salud? Hay diversas formas, no hay impactos numéricos establecidos porque todavía esto es muy variopinto y es muy multicausal. Lo que estamos viendo claramente es un aumento de las consultas en el sector público, en todos lados, digo, no solamente por dengue, claro. En el interior, donde hay lugares también dengue, mucha gente deja de poder ir al sector privado porque no puede pagar copago, porque no puede sostener su prepaga, porque hay despidos en el sector de la seguridad social. Entonces aumentó más o menos un 30% las consultas de personas que antes tenían obra social o prepaga y que ahora están en los hospitales. Hay un 20% de la caída de consumo de medicamentos en farmacias. Ya estamos viendo las guardias hospitales, el diabético descompensado porque dejó de tomar la medicación, el hipertenso descompensado, el hipotiroidismo descompensado. Entonces ya está apareciendo en las guardias. Y ya estamos aumentando la cantidad de enfermedades crónicas. Y bueno, y esto irá cada vez aumentando, irá agravándose más. Ahora vemos, por ejemplo, que el Ministerio de la Nación desarticuló y desarmó el ENIA, un programa nacional de control de embarazo adolescente. Fueron más de 500 despidos en ese sector y afecta a un trabajo territorial en todo el país. En el país vamos a ser, la verdad, lo tenemos bastante reemplazado ya por funciones provinciales, pero esto tendrá un impacto. Entonces, con la intervención de los años, en menos control de algo que habíamos logrado controlar muy fuertemente que el embarazo adolescente en nuestro país. En los últimos 10 años, la caída del embarazo adolescente es notable, es el éxito de una política pública y que hoy se desarticuló. Esto, es decir, en salud siempre pasa que las cosas tienen un impacto a mediano y largo plazo. Claro. Pero enseguida lo que vemos hoy es que están haciendo clínicas y ya están llegando en varios lugares. Estos días fue en Bahía Blanca muy notorio porque fue muy público, pero en muchos lugares el desfinanciamiento de la seguridad social, porque se concentran mucho los recursos en el sector privado, pero en algunas grandes ciudades y en el resto del país, genera un aumento de la situación crítica del sistema financiero de la salud, que pone a las clínicas también en condición de quiebre. Eso, cuando suceda esto, ya está pasando en gran parte de nuestra provincia. Entonces el hospital público tendrá que recibir lo que antes recibían también las clínicas. Bueno, todo esto será un gran problema del sistema de salud, porque por supuesto que tiene que estar regulado y ordenado por el gobierno nacional, que si lo hace lo contrario, el impacto para la salud de todos. Le hago la última, ministro, para no entretenerlo tanto tiempo, pero acaba de salir un comunicado conjunto de 8 sociedades científicas y el Ministerio respecto de la necesidad de incentivar la vacunación contra la bronquiolitis. ¿Qué hay que saber sobre eso? Esto es una buena quería contar. Esto es bueno. Tenemos una muy buena noticia, porque a finales del año pasado, todavía estaba el gobierno anterior, se incorporó en el último COFESA, o en el último COFESA del gobierno anterior, una nueva vacuna del calendario nacional de vacunación, que yo debo decir es una de las vacunas más esperadas de toda la historia de las vacunas, que es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Por ahí no es tan conocido el virus, pero la enfermedad sí, que la bronquiolitis es la principal causa de muerte infantil en nuestro país, especialmente después del periodo neonatal, digamos, las cosas relacionadas con el nacimiento, porque produce esa enfermedad tan grave respiratoria que todos los inviernos hace que tengamos las guardias explotadas, que tengamos a todos los inviernos trabajando a destajo y una gran ocupación de todos los hospitales. Esa enfermedad tan grave, el 80% la produce este virus que ahora tiene por primera vez vacuna. Así que esto es una situación, para nosotros, una oportunidad excepcional. También en esto hace falta comunicación del Estado Nacional, pero bueno, mientras en la provincia lo estamos haciendo. El virus sincicial respiratorio se puede vacunar a las mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36 y 37
o sea, de 32 a 36 inclusive, entre los que tienen esa semana de embarazo, entre el mes de marzo, ya empezó el 1 de marzo, hasta el mes de julio inclusive, que es el periodo en el cual circula este virus, se vacuna a la madre produce los anticuerpos por placenta, le transmite los anticuerpos al bebé, y el bebé nace con esos anticuerpos que si no, cuando se enferma pueden producirle un daño pulmonar muy grave. Así que la verdad que estamos súper contentos con la aparición de esta vacuna, que es gratuita, no hace falta pedir turno, no hace falta receta, uno va a cualquier laboratorio provincial, municipal, y se puede vacunar junto con otras vacunas. Los controles de embarazo hay que aplicarlos, seguimos con todas las sociedades científicas porque hay que decirle a los obstetras, a los obstetras, a los pediatras, a enfermeros, médicos generalistas, que por favor ayuden a divulgarlo. Hoy estamos muy por debajo del objetivo de vacunación que necesitamos. Así que hay que comunicarlo mucho, porque tenemos chance de reducir la mortalidad infantil, probablemente reducir las internaciones, el sufrimiento. Me parece que hay una oportunidad importantísima para el sistema de salud, tenemos que hacer lo. Ministro, muchas gracias por este rato con la radio pública. Le mandamos un saludo. Un abrazo muy grande, hasta luego.